Estamos de regreso en Noticias del Congreso. Vamos con la siguiente información. El senador Francisco Salvador López Brito fundamentó dictamen con reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Esto para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables. Veamos. Se instituye el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentable con el objeto de reconocer y premiar anualmente a personas físicas y morales que se dediquen a esta actividad conforme a lo establecido en la presente ley y cuyo esfuerzo destaque en la realización de acciones trascendentes de innovación, impacto, mejora o buenas prácticas desarrolladas. El senador informó que la reforma es producto del trabajo en conferencia entre las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, con el único propósito de reconocer a los trabajadores en el ramo de la acuacultura y la pesca ribereña y estimular y fomentar la actividad. El Pleno de la Cámara de Senadores avaló la propuesta con 75 votos a favor y una abstención. Está aprobado el artículo segundo transitorio del decreto que reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Por su parte, la senadora Diva Damira Gastelum Bajo del Grupo Parlamentario del PRI subió a tribuna para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que prevé la promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera. Aquí lo que estamos pidiendo es que en este beneficio, en esta crecimiento que ha tenido la pesca, en la riqueza que tiene, las mujeres también se vean beneficiadas y que se tome en cuenta no solamente la actividad que realizan en el trabajo previo para que el marido vaya a alta mar, o sea, de las cooperativas o de los ribereños. La legisladora expuso que la promoción y apoyos a las mujeres en el sector acuícola y pesquero deben incrementarse para que sean similares a los que obtienen los hombres en las mismas actividades. Al someterse a votación el dictamen para fomentar la participación de las mujeres en actividades pesqueras y acuícolas, este quedó aprobado con 75 votos y fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El Senado de la República aprobó sin discusión el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para fomentar acciones vinculadas con el programa especial concurrente e integrar a los representantes de productores indígenas en el Consejo Mexicano en la materia. En votación nominal, el Pleno aprobó con 69 votos la minuta que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Tras ser avalada con modificaciones, se devolvió a la colegisladora. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. En la sesión del Senado de la República de este jueves también se aprobó con modificaciones minuta que modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir el compuesto de plomo en la aplicación de pinturas para el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. En el dictamen se menciona que se debe regular de manera más detallada la utilización del plomo, ya que se ha demostrado que es uno de los principales metales tóxicos para el ser humano y se encuentra contenido en las pinturas que recubren una gran cantidad de objetos a los que estamos expuestos. Se abre este tablero. Y con 72 votos quedó aprobado por la Cámara Alta la minuta cuyo objeto es reformar los artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Al ser modificado, se remitió a la colegisladora. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. A través de modificaciones al artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
Los senadores dieron a la Secretaría de Cultura la facultad de promover las expresiones culturales de las lenguas nacionales, esto a través de producciones cinematográficas, la radio y la televisión. Con 76 votos, las y los senadores aprobaron esta reforma al artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al concluir su proceso legislativo, pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la fracción 12ª del artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. También se presentó en la sesión de la Cámara de Senadores una minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Esto con el fin de fortalecer y actualizar el funcionamiento de estos organismos. El dictamen señala que el objetivo de las sociedades de solidaridad social será la explotación sustentable de los recursos naturales. Se establece que para la constitución de una sociedad se requiere un mínimo de 5 socios y no 15 como se establece en la ley vigente. De recibir estímulos, franquicias o subsidios, las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Tras no registrarse reservas, se avaló finalmente con 78 votos unánimes este proyecto de reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social y en consecuencia se remitió al Poder Ejecutivo. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Reformas al artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se pusieron a discusión del Pleno del Senado de la República, a fin de garantizar una regulación simétrica entre concesionarios y permisionarios. Con esta reforma se establecen obligaciones a los permisionarios que brindan servicio público de transporte ferroviario, con el fin de registrar ante la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de transporte, servicios auxiliares y servicios diversos, y precisa que para el caso de servicios diversos deberán registrarse en el catálogo correspondiente, incluyendo sus reglas de aplicación. Tras no presentarse propuestas de modificación, el Pleno del Senado de la República avaló con 75 votos a favor el proyecto para reformar el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Ante ello, pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. También el Pleno del Senado de la República discutió reformas para que entidades que necesiten realizar una investigación puedan saber quiénes son los accionistas. La información no estará a la vista del público, solo de las autoridades competentes. Lo que se busca es poder actuar contra sociedades fantasma, creadas para desvío de recursos y lavado de dinero, expresa el dictamen. Se va a registrar obligatoriamente en este portal, sin embargo, la información no estará a la vista del público, es decir, no pierden el carácter anónimo las sociedades anónimas, pero sí se puede compartir esta información con autoridades en investigaciones especiales. Esta es una recomendación del Grupo de Combate al Lavado de Dinero. Por unanimidad de 76 votos quedó avalado el proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tras sufrir cambios en el texto, se devolvió a la Cámara de Diputados. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.